Voy a hablar de conceptos, su definición y la etimología. El perihelio es el punto de la órbita de un planeta, como la Tierra, cometa o satélite, en el que se encuentra más cerca del Sol. La etimología proviene del griego peri, que significa alrededor o cerca, y helios es Sol. El perihelio al final normalmente se produce cuando la Tierra está más cerca del Sol. Y normalmente cuando se produce eso, cuando estamos en invierno, no en verano. Porque todo el mundo además confunde de que cuanto más verano, y esto además ha explicado muchos científicos, gente de la meteorología, es decir, bueno, meteorólogos, no gente de la, es decir, científicos, meteorólogos y un montón de figuras dentro del ámbito de la ciencia, en los últimos, sobre todo 50 años más, porque hay mayores avances. El perihelio normalmente se produce cuando está más cerca el Sol de la Tierra. ¿Cuándo es eso? Cuando hay, bueno, se produce el hemisferio norte, bueno, el invierno, es decir, los días que son más cortos y más fríos, y llueve más, se supone, porque en invierno hace más frío. Eh, a diferencia del afelio, es el punto de la órbita de un cuerpo celeste en el que se encuentra más alejado del Sol. Su etimología proviene del griego, que es a, pues lejos, de o afuera, y helios es Sol. Entonces, el afelio sí que se produce ya en los meses de junio, cuando se supone que sería todo lo contrario, pero es así. Esto es la ciencia. El afelio normalmente se produce en, pues, alrededor de como los primeros días, si el perifelio es los primeros días del invierno, que es en pleno ya enero, que es justo en plenas fiestas, navidades, entre, pues eso, la primera semana de enero, para dejarlo claro. El afelio se produce los primeros días, o los primeros días de la semana de junio, es decir, en todo lo contrario, para entender que el afelio es cuando estamos nosotros en verano, en el hemisferio norte, la Tierra está mucho más alejada del Sol que, por ejemplo, está en el hemisferio sur. Ahora está a la inversa. Nosotros estamos más alejados, lo que pasa es que claro, ahora se va orbitando, porque la Tierra va girando, 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 y se supone que se va a ir alejando más del hemisferio norte. Todavía está cerca, pero ya ha ido poco a poco alejándose. Cuando llegue junio va a estar muy lejos y cuando llegue el verano todavía más lejos. Y eso poco a poco se va a ir retornando, pues cuando sean los del hemisferio norte, los meses más fríos, las estaciones más frías, que normalmente es el otoño y el invierno en España y en Europa y en todo lo que es la cultura occidental. Para dejarlo claro, yo no tengo ni idea de esto, yo soy historiador, yo lo he definido y lo explico más o menos así para entenderlo. La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, usualmente en ámbitos políticos, sociales o religiosos. La etimología proviene del griego idea, que es la forma o la apariencia, como hablaba Aristóteles, Platón, es decir, todos los filósofos de la antigüedad, y el logos o logía, viene de logos, que es estudio tratado. El término lo acuñó el filósofo francés, que fue de Stud de Tracy, a finales del siglo XVIII, para definir la ciencia de las ideas. Aunque la idea él lo hizo en 1801, es decir, estamos hablando de en el siglo XIX. El propio filósofo francés de Tracy. El telescopio es un instrumento que consta de lente o espejos curvos y que permite ver agrandada, pues, una imagen de un objeto lejano, en especial los cuerpos celestes. La etimología proviene del griego, de tele, que es lejos, y escopeo, que es mirar u observar. El término fue acuñado, se acuñó en 1611 para significar instrumento para ver de lejos. El telescopio se encarga de ver algo que no se ve, pues, a simple vista, pues a través de los sentidos. Necesitas un telescopio para poder ver. Quien esté especializado en son los científicos. La lupa es algo parecido, lo que pasa es que la lupa en sí es algo para más cerca. Por ejemplo, es un instrumento óptico compuesto por una lente convergente, que sería convexa, montada en un mango que desvía la luz para formar una imagen virtual aumentada de objetos cercanos, facilitando pues su visualización detallada. Cuando, por ejemplo, se lleva a cabo, pues, en algo que se quiera investigar, sobre todo en los científicos, las medicinas, los médicos, los doctores, el telescopio no hace falta que se utilice para algo celeste. También se utiliza el telescopio para ver si hay alguna enfermedad, algún virus que esté infectando, por ejemplo, el cuerpo humano. La lupa en sí se encarga también de este tipo de cosas. Y son para ver los objetos más agrandados porque a lo mejor no se ven muy bien de cerca. El término proviene del francés loupe, que es el término utilizado para describir una piedra preciosa e imperfecta, o por extensión el lente mismo que aumenta la imagen. Se podría decir de las dos. El loupe es como una piedra preciosa e imperfecta, se podría describir así, o la lente, o el lente mismo que aumenta la imagen, con el objetivo de verlo más sofisticado y que esté mejor.
para la visión humana. El astrolabio es un antiguo instrumento astronómico para determinar la posición y altura de las estrellas. Fue clave para la navegación antes de la invasión del sextante, ya que permitía calcular la hora y la latitud. La etimología de astrolabio proviene del griego de astrolabion, formado por aster, que es estrella, y lambenein, que es tomar, buscar o alcanzar. Literalmente significa aquel que busca estrellas. Es un instrumento que se lleva a cabo, bueno, pues con el objetivo de la posición y altura de las estrellas, que es posterior al sextante, porque el sextante es un instrumento para la navegación que consiste en un sector de círculo graduado de 60 grados, es decir, la sexta parte del total, provisto de reflectores y un telescopio. Es algo parecido, es un instrumento pues, para el ámbito de la física y de la astronomía en su momento. El oportunismo es una actitud que consiste en aprovechar las circunstancias para obtener el mayor beneficio propio, a menudo dejando de lado los principios éticos o convicciones políticas. Política se refiere a quien adapta su postura según lo que es popular en cada momento. La etimología deriva de oportunidad, que viene del latín opportunitas, y se compone de la preposición op, que es delante de, portus, que es puerto. Originalmente se refería al viento que empujaba el barco hacia el puerto en el momento justo, y se le añade ya el sufijo ismo, doctrina, actividad. Lo que pasa es que antiguamente se decía cómo el aire empujaba al barco en el puerto para que quedase anclado y fijo. Hoy en día el oportunismo es aprovecharse de las circunstancias según tu interés y puedes cambiar y cambiar de posición ideológica o cambiar de posición estratégica o de lo que quieras. Cualquier persona, como hacemos así, o por intereses ya personales, es decir, me interesa o no me interesa y voy cambiando a mi interés. Ese es el problema del ser humano, que es lo que intenta llevar a cabo es el oportunismo, que es aprovecharse de las circunstancias según le vengan y para su propio interés de la manera más positiva. El electoralismo es la tendencia que prioriza los resultados en las urnas por encima de cualquier otra consideración ideológica o de gestión. Se manifiesta cuando un partido actúa basándose exclusivamente en lo que le dará más votos a corto plazo. La etimología, formado a partir de electoral, del latín elector, que es aquel el que elige, y el sufijo ismo, doctrina o actividad. Aunque el origen en sí se remonta, es latino, porque viene de ligere y de escoger, que a su vez está compuesto por ex, que es fuera, y legere, que es leer o escoger, porque el propio término electoralismo es el elector con el objetivo de ganar votos, votos, votos a corto plazo para ganar y mantener, por ejemplo, pues normalmente la presidencia, que es lo que hacen la gran mayoría de los políticos. Y el oportunismo es algo parecido, lo que pasa es que el oportunismo es aprovechar las circunstancias según te vengan a ti de manera favorable. El geocentrismo es el modelo astronómico fomentado por Aristóteles y Ptolomeo, grandes figuras dentro del ámbito de la filosofía y de la ciencia, que sostiene que la Tierra es el centro del universo y los astros giran a su alrededor. La etimología deriva del griego geo, que es tierra, y, bueno, aparte de kentron, que es centro, más el sufijoísmo, que es la doctrina. Y a partir de ahí apareció luego otro término, el heliocentrismo, es el modelo astronómico impulsado por Aristarco de Samos, que también vivía en la época de la antigüedad, pero que ya más tarde quedó confirmado pues, en la figura de Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco, que afirma que el Sol es el centro del sistema y la Tierra y el resto de planetas orbitan a su alrededor. Totalmente opuesto a lo que se decía pues, en la época de la antigüedad, que era lo que se creía, que la Tierra era el centro del universo y el resto giraban. El Sol giraba, la Tierra estaba ahí, pues al final, bueno, pues se equivocaron, pero bueno, también realizaron estudios pues, muy complejos en su momento. La etimología también proviene del griego como geocentrismo, de helios, que es sol, kentron, que es centro, y el sufijoísmo, que es doctrina. Y hoy en día lo que se queda aceptado es como, por ejemplo, dijo Galileo o todas estas figuras, que el Sol es el centro del universo y el resto de planetas giran alrededor del Sol. No como se habló en la antigüedad, que se decía que la Tierra era el centro del universo y el resto, los astros, giraban alrededor de la Tierra. Así que con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con conceptos, la etimología y la definición, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiadores y nos vemos en el próximo vídeo.